Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy, 25 de octubre, vamos a hablar sobre el nuevo tema que es el que vamos a trabajar para el segundo parcial, que es álgebra. Entonces les pregunto, ¿qué creen ustedes que sea el álgebra? ¿De qué se trata? Profe, ¿me escucha? Regáleme un minutico, por favor. Listo, gracias. Cuéntenme. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, perfecto. Profe, pues para mí creo que el álgebra es como una rama de la matemática, pero como más avanzada. Y esta como que se encarga de estudiar más como, eh, ¿cómo decirlo? Como que se encarga de estudiar más no me da la palabra, los ejercicios en sí y la combinación, digamos, de letras y números. Perfecto, Brian. Lo último que dijo es lo más importante, digamos, que diferencia el álgebra. Las matemáticas pueden ser avanzadas desde sus inicios, desde la misma aritmética, que es lo relativamente más sencillo. Desde ahí, eso es, digamos, avanzado de acuerdo al tópico de profundización que uno le dé. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Sí? Uno más uno, fácilmente puede decir uno que es dos, pero si uno ya lleva ese tema a ampliarlo, a profundizarlo, pues ya no es tan sencillo poderlo demostrar matemáticamente. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, el álgebra es una rama o disciplina de las matemáticas, ¿sí? Que al igual que la aritmética, la geometría, el cálculo, ¿sí? Y demás ramas de las matemáticas, eh, tienen, vuelvo y repito, sus diferentes niveles de dificultad o complejidad, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, voy a ver álgebra topológica en espacios vectoriales, entonces eso ya es un tema mucho más exigente, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver, y por eso aprovecho su participación, vamos a ver algo muy sencillo, vamos a ver algo que es como un recorderis de su bachillerato, pero lo vamos a ver para poder, digamos, profundizar más adelante cuando ustedes vean cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, ¿sí? Así como nosotros empezamos viendo signos, cantidades positivas y negativas, todas estas cosas, ¿sí? Necesitamos también de todas estas estructuras algebraicas, tenerlas claras, saber operarlas, saber realizar, digamos, las operaciones básicas para que nos permita más adelante entender diferentes conceptos matemáticos de otras áreas o ramas de las matemáticas. ¿Listos? Entonces, pues esto yo lo digo, yo sé que queda grabado, pero lo que vamos a tener así claro, el álgebra es una rama de las matemáticas que estudia, eh, vamos a escribirlo aunque sea por acá, que es importante, ¿sí? Estudia cantidades conocidas y desconocidas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán las cantidades conocidas? Pues fácil, los números, ¿sí? Bueno, aquí faltó una N. Conocidas, ¿sí? Y en este caso serían los números. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como las constantes, ¿sí? Entonces, esto sería como las constantes o la parte numérica. Constantes. Y las desconocidas, ¿sí? Es lo que se conoce como variables o incógnitas. Variables o incógnitas. Entonces, Alexis, cuénteme. Profe, qué pena con usted interrumpirle. Profe, es para, me regalaba 20 minuticos que me toca aquí informar con el jefe para una información y ya vuelvo y retomo la clase, profe. Alexis, tranquilo, no hay problema. Yo estoy grabando, entonces cualquier cosita, después mira la grabación. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces
vamos esto es como la característica más importante del álgebra. Lo que pasa es que cuando uno ve solo cantidades numéricas, cantidades conocidas, se conoce como aritmética, ¿sí? Pero cuando ya nosotros empezamos a analizar aquella parte desconocida, ¿sí? Aquellas cantidades que nosotros no conocemos, pues empezamos a asignar las variables o incógnitas y lo que hacemos es asignar esas variables o incógnitas a letras. Y esas letras, ¿sí? Se van a volver cantidades conocidas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los objetivos del álgebra, ¿sí? Es más, lo que nos rodea, tanto en el estudio de las matemáticas como en otras áreas del conocimiento, lo desconocido que lo conocido, ¿sí? Porque tal vez una de las finalidades más importantes para poder dar solución a un problema es precisamente hallar o determinar el valor de la variable o de la incógnita. Ustedes lo vivenciaron con las ecuaciones. Cuando estaban desarrollando ecuaciones, ¿cuál era el objetivo? Pues que esa variable, que esa letra tomara un valor numérico, ¿cierto? Que al sustituirlo en la ecuación se respetara, digámoslo así, o, o nos diera la igualdad, la equivalencia entre esas dos expresiones. Entonces, en términos generales, muchachos, el álgebra es una rama o disciplina de las matemáticas que estudia cantidades conocidas y desconocidas. Las cantidades conocidas son las constantes o números, ¿cierto? O números. Y las cantidades desconocidas son las variables o incógnitas. Bueno, entonces, una estructura, una expresión algebraica, pues es la que tiene cantidades conocidas y desconocidas. ¿Cómo se clasifica una expresión algebraica? Entonces, veámoslo acá. Clasificación de expresiones algebraicas. Entonces, esas se clasifican en monomios y polinomios, ¿sí? Entonces, esas se clasifican en monomios y polinomios. Vamos a darlo aquí, monomios. Y abajo vamos a dejar polinomios. Entonces, aquí les voy a explicar ejemplos de cómo es una expresión algebraica. Entonces, vamos a escribir un monomio. Un monomio puede ser menos 3x al cuadrado y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que la parte numérica o la parte constante de esta expresión algebraica es menos 3. ¿Sí? Y la parte desconocida o las variables o incógnitas, ¿sí? Es x cuadrado y. Esto se demarca de la siguiente manera. Entonces, el menos 3x es la parte numérica. Parte numérica. ¿Sí? Y esta de 3x cuadrado y es la parte literal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la parte literal? Porque son como las letras. La parte literal. Entonces, vamos a dejarlo así. Listos. En otras palabras, vuelvo y repito, entonces, menos 3 es la parte numérica, la constante o el coeficiente de la variable. Todos esos son puros sinónimos, ¿sí? Mientras x cuadrado y es la parte literal. ¿Listos? Ahora, viene una pregunta. ¿Será que el número menos 4 es una expresión algebraica? Sí. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, pero bueno, profe, ¿y qué pasa con la parte literal? No interesa. Yo puedo tener aquí x a la 0. Y toda expresión elevada a la 0 nos da 1. Y 1 por menos 4 da menos 4. Entonces, menos 4, es decir, un número cualquiera, un número ya es una expresión algebraica. ¿Sí? Ahora lo mismo por ejemplo, x. X es una expresión algebraica, sí. Y ustedes van a decir, profe, ¿y dónde está la constante? ¿Dónde está la parte numérica? Pues simplemente aquí es como si estuviera un unito. ¿Sí? Entonces, los monomios
son expresiones algebraicas que constan de un solo término. ¿Sí? De un solo término. Los polinomios son expresiones algebraicas de dos o más términos. ¿Listos? De dos o más términos. Y dentro de esos polinomios están entonces vamos a hacer por acá, están los binomios, ¿sí? Que son de los más que se conocen, ¿sí? Están los trinomios, cuatrinomios y así sucesivamente. Cuatrinomios, quintinomios, ¿sí? Heptinomios, esto es infinito. Pero entonces, ¿cuáles son los binomios? Pues los que tienen dos términos, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado menos y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me diferencia un término de otro? En este caso, es este menos, ¿sí? Coma. 3z menos 1. Ese también es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Pues porque tiene dos términos. Y hagamos otro. X cuadrado más y. ¿Sí? X cuadrado más y. Ese también es un binomio. Entonces, vuelvo y repito, los binomios son expresiones algebraicas que contienen dos términos. Los trinomios, entonces, este es un trinomio, pónganle cuidado, x al cuadrado menos 2xy más 1, ¿sí? Menos 2xy más 1. Entonces, ¿por qué es un trinomio? Ya hago una coma para separar el siguiente. Porque tiene tres términos, y son tres términos que componen una sola expresión, ¿sí? ¿Qué es lo que las diferencia? El menos y el más. Hagamos otro. X, bueno, yo siempre hago X, pero esto puede ser U menos Z más 1. Ese también es un trinomio. ¿Listos? Entonces tiene tres términos. Cuatrinomios sería cuatro términos. Por ejemplo, uno, entonces hagamos a la 3 menos 2b menos 2bc, ¿sí? Más 3a menos 4. Ese es un cuatrinomio. ¿Y por qué coloqué 3 puntos suspensivos? Porque esto pueden ser una expresión algebraica, puede tener infinitos términos, ¿no? Equinomio, octinomio, bueno, y así. Pero realmente los más que vamos a trabajar son los binomios y los trinomios, ¿sí? Los monomios se dan más que todo para las definiciones, pero las operaciones suma, multiplicación y factorización se hace por lo general con binomios y trinomios. Muchachos, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido aquí esta parte teórica antes de empezar a trabajar operaciones. ¿Bien todo? Bueno, entonces vamos a preguntarle a ver a Jorge Luis Rojas. Sí, señor. Jorge Luis, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Por monomios y polinomios. Perfecto, Jorge Luis, muchas gracias. Preguntémosle a Diego León. Señor. Diego León, ¿me escucha? Señor. Diego León, ¿cómo se clasifican los polinomios? En binomios, trinomios y cuatrinomios. Perfecto. ¿Cómo es? Entonces es como una doble clasificación que hay ahí. Entonces, ¿cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Monomios y polinomios. Monomios, que es un solo término, polinomios, que es dos o más términos. Y a su vez, los polinomios se clasifican en binomios, trinomios, cuatrinomios, quintinomios y así. ¿Listos? Entonces recuerden, por favor, que el álgebra es una rama o disciplina de las matemáticas que estudia cantidades conocidas y desconocidas. Es tal vez, digamos, una de las más aplicadas con las otras ciencias, ¿sí? Precisamente por sus
bases, por sus estructuras que nos permiten resolver gran cantidad de problemas, ¿sí? Entonces, una expresión algebraica consta de una parte numérica y de una parte literal. Pero entonces vuelvo y repito, ya para terminar, esto no significa que un número no sea una expresión algebraica. O sea, un número sí es una expresión algebraica porque el solo hecho de tener la parte numérica ya es una expresión algebraica. Muchachos, son las 7:10, vamos a descansar unos 15 minuticos mientras grabo la llamada, mientras la subo. Y por favor, pendientes del grupo de WhatsApp, ya les envío el link. ¿Listos? Entonces dejemos la grabación hasta acá.